Hola María, toda esta mañana he estado preocupada porque te vi con tu rostro muy diferente a lo que eres y esperaba la hora del almuerzo para preguntarte, porque te conozco como alguien alegre y muy extrovertida. ¿Estás bien? Gracias Sofía por preocuparte. Y bueno, es por la situación de trabajo de Juan. Ha escuchado que en el trabajo hay posibilidades que muchos sean despedidos durante los siguientes meses. Y eso nos tiene muy preocupados porque dependemos de su sueldo para cubrir algunas deudas que se han obtenido en estas últimas semanas. Lamentablemente en los últimos días se escucha mucho sobre la pérdida de empleos a la que todos estamos expuestos por la crisis económica. Sí, aunque no tenemos ninguna notificación, pero ya solo de pensarlo nos preocupa. Y en lo personal trato de pedirle a Dios que nos dé una solución, pero como que es en vano hacerlo. De seguro es algo en lo cual hay que preocuparse, y mucho. Pero me alegra que estés buscando la ayuda de Dios mediante la oración. Eso demuestra que confías en Él. Pero, como tú dices, ¿será que Dios escucha todas las oraciones que le hacemos? Déjame compartir, por favor, este texto de la Biblia, del Salmo 65:2. Escucha, por favor. A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Por lo que escuchaste, María, ¿Dios está pendiente de nuestras oraciones? Da a entender que sí, pero ¿por qué da esa sensación de que no nos responde? Como tú bien dices, da esa sensación. Si te parece, podemos dejar una pregunta pendiente para seguir esta conversación sobre qué cosas podemos pedirle a Dios mediante la oración. Hasta eso, quiero compartir contigo este ejemplar de la revista Despertad. Y como ves en esta portada, así como tú estás preocupada por la situación del empleo de tu esposo, hay otras personas que pasan por situaciones tan difíciles y que necesitan también de Dios. Léela con cuidado, por favor. Compártela con tu esposo si lo deseas y podemos continuar hablando de este tema en otro momento. Hasta eso, podemos acompañarnos para comer juntas. Y cuando conversamos, fue muy tranquilizador saber que Dios escucha nuestras oraciones. Sin embargo, también dejamos la pregunta pendiente para continuar nuestra conversación y era sobre qué cosas podemos orar. Y eso me llamó la atención, porque en ocasiones yo le pido a Dios ciertas cosas y no siento que me responda. Bueno, veamos la condición que se pide para que una oración sea escuchada y respondida. Vamos a leer el texto de Primera Carta de Juan, el capítulo 5 y el versículo 14. Tenga la bondad de leerlo. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que le podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y Él nos escuche. Entonces, señora María, al leer este texto bíblico, ¿cuál ve usted que es la condición para que nuestras oraciones sean contestadas? En el texto que leímos decía que podemos pedirle cualquier cosa, pero que esté de acuerdo con su voluntad. Muy bien. Por lo tanto, ¿podría pensar en algo que algunos pueden pedir y por eso Dios no contesta sus oraciones? Creo que si le pido a Dios que me ayude a ganar la lotería, es posible que no responda a esa oración. Así es. Pero ahora pensemos en algo que podríamos pedirle a Dios y que esté de acuerdo a su voluntad y sí escuche y conteste esa oración. Podría ser si le pido que quiero conocerlo mejor a Él, entender la Biblia y aplicar lo que aprendo. Exacto. Es posible que esta conversación sea una respuesta de parte de Dios
sabiendo su deseo de conocerlo. Y por eso tenemos el gusto de estar aquí cada vez que usted nos permita. Por eso, señora María, quiero compartir con usted este folleto. El título es Disfrute de la vida para siempre. Primera vez que lo veo y el título ya llama mucho la atención. Sin duda, este folleto se ha preparado para dar un inicio a la investigación de la Biblia, para hacer la voluntad de Dios y esforzarnos por cumplirla. En las 3 lecciones que contiene, se centra en el tema de la Biblia. El primer tema es ¿cómo puede ayudarle en la Biblia? Ahí se revisan algunos puntos importantes que la Biblia contesta para nuestros días. Luego se ve el tema La Biblia nos da esperanza. Y por último, la lección 3 tiene el título ¿Se puede confiar en la Biblia? Creo que todos deberíamos confiar en la Biblia y suenan interesantes cada uno de los títulos que me ha mostrado. Sí, debemos confiar en la Biblia, pero también necesitamos saber las razones de por qué para poder explicar a las personas y tener la confianza en ella en cualquier momento de nuestras vidas. Así como hemos visto razones sobre qué cosas podemos orar, también podemos saber cómo responde Dios nuestras oraciones. Y me gustaría dejar esta pregunta pendiente para nuestra próxima conversación. Muy bien, María. Ahora tenemos que revisar el punto número 7. Tiene como título En la amistad con Jehová es importante la comunicación. Y para iniciar este punto dice, la amistad con nuestros amigos se fortalece cuando hablamos con ellos. Ahora debemos leer el libro de los Salmos, el capítulo 86, los versículos 6 y luego el 11. Tenga la bondad de leerlo. Bien, el versículo 6 dice, Oh Jehová, escucha mi oración, presta atención a mis ruegos por ayuda. Ahora el versículo número 11. Oh Jehová, enséñame tu camino, yo andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Gracias, María. La pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos comunicarnos con Jehová? Y por supuesto, para encontrar la respuesta tenemos la información de los 2 versículos que hemos leído. Bueno, en los textos que leímos decía que mediante la oración. Muy bien. Y en nuestras oraciones, ¿qué podemos pedirle a Jehová según el versículo 11? Ahí se hablaba de pedirle que nos enseñe sus caminos, es decir, la manera correcta de andar para tener su aprobación. Y también decía, unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿A qué puede referirse eso? Bueno, pongamos un ejemplo para entender. Cuando uno tiene un buen amigo o una buena amiga, ¿qué es lo que procuramos hacer para no perder esa amistad o tal vez ofenderlo con alguna de nuestras acciones? Creo que saber sus gustos, lo que no le agrada. Tengo amistades que no les gusta a veces las bromas. Así que yo pensaría que conocer su manera de pensar y actuar de esa forma ayudaría a que la amistad se mantenga. Exacto. Así que si hablamos de temer el nombre de Dios, ¿qué cree que estará envuelto que deberíamos conocer de Él? Entiendo. Entonces, esto debe ser conocer mejor a Jehová, lo que le gusta y le disgusta, y por eso temer a no ofenderlo con una conducta incorrecta de nuestra parte. Por eso debemos comunicarnos con Dios para que nos ayude a no hacer algo que lo ofenda. Siempre había visto la oración como un medio de solo pedir algo para nosotros, pero aquí la estoy entendiendo de una manera distinta. Solicitarle a Dios que nos diga qué debemos hacer para no ofenderlo. Así es, María. Qué bueno que usted entendió ese punto. Ahora,
Si nosotros le pedimos eso a Dios, necesitamos saber cómo nos responde. Por lo tanto, la siguiente pregunta es, ¿cómo se comunica Jehová con nosotros? Sería mediante la Biblia. Muy bien. ¿Puede describir lo que está pasando aquí en este dibujo? Bueno, aquí se resume lo que hemos estado hablando. Nosotros le oramos a Jehová como le hablamos a un amigo, y Él nos contesta o nos habla mediante la Biblia. Así es, María. Por eso es importante leer la Biblia todos los días para tener comunicación constante con Jehová. Ahora, en la parte final de nuestra página dice lo que algunos dicen. Es imposible ser amigo de Dios. ¿Qué texto usaría para demostrar que sí podemos ser amigos de Jehová? Bueno, repasamos algunos, pero me acuerdo de uno que me llamó mucho la atención. Fue el de Proverbios 3:32. Sí, aquí está, la página 33, donde dice, tiene una estrecha amistad con las que son rectas. Y ahí revisamos que Jehová comprende que no vamos a cumplir a plenitud sus mandatos porque somos imperfectos, pero sabe que de corazón queremos mejorar y ser sus amigos. Y Él también desea hacerlo con nosotros. Muy bien, María. Pasemos a la siguiente página para continuar nuestra consideración.